Saludo para todos. Entonces, en este segundo video vamos a culminar el método de análisis de nodos que habíamos iniciado en un video previo donde se había tratado el primer caso, donde aparecían fuentes de corriente independiente. Entonces, los otros tres casos que identificamos como los casos 2, 3 y 4 son los que vamos a describir en la clase de hoy. ¿Okay? Entonces, aquí nos ubicamos en lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, como les decía, en el video anterior estudiamos esta primera situación, ¿okay? Que es el caso natural, ¿no? Donde aparecían fuentes de corriente independiente. Hoy vamos a tratar los otros tres casos, ¿no? El caso 2, el 3 y el 4, donde aparecen fuentes de corriente dependientes, fuentes de voltaje independientes y finalmente fuentes de voltaje dependiente. Entonces, la metodología, por ejemplo, cuando aparecen fuentes dependientes, es tratarlas como si fueran independientes y luego incorporar la ecuación de control. Entonces, ese es el procedimiento que se hace siempre. Este caso, donde aparecen fuentes de voltaje independientes, vamos a decir que es el caso más simpático. ¿Por qué? Bueno, porque recuérdense que en el método de los voltajes de nodo, nuestras variables, nuestras incógnitas son los voltajes de nodo. Y ya aquí, en este caso, hay variables que estamos conociendo su valor con antelación. Por lo tanto, este es un caso muy benévolo. ¿Okay? El caso donde aparecen fuentes de voltaje independiente, porque nos ayuda a determinar con anticipación los valores de nuestras variables. Entonces, vamos a ver varios ejemplos asociados a cada uno de estos casos. Entonces, déjenme ir aquí a la diapositiva que nos interesaría. Okay, entonces, estamos aquí en este ejemplo, en el caso 2, donde aparecen fuentes de corriente, pero fuentes de corriente dependiente, ¿no? Entonces tenemos esta fuente de corriente aquí, que es dependiente, que es lo que identifica este caso 2. Y, bueno, por supuesto, caso 1, el que tratamos con antelación, la fuente de corriente independiente, ¿no? Entonces, vamos a proceder como si la fuente de corriente fuera la dependiente, fuera independiente, y después es que hallamos la ecuación de control. Entonces, recuérdense, lo primero que hacemos es identificar los nodos. Aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo, y este de aquí abajo lo fijamos como el nodo de referencia, ¿no? El nodo de tierra. Entonces, este va a ser nuestro primer voltaje, y este va a ser nuestro segundo voltaje, ¿no? Voltaje de nodo. Y para cada uno de ellos, vamos a aplicar entonces la ley de Kirchhoff de corriente. Las corrientes desconocidas, recuérdense que se suponía que salían del nodo. Entonces, para el nodo 1, estos serían los sentidos. Para el nodo 2, ¿okay? Serían estos los sentidos de las corrientes desconocidas. Y la ecuación de control, en este caso, fíjense que la fuente está de corriente, pero es una fuente de corriente controlada por corriente. ¿Okay? Entonces la corriente de control aquí, X, está circulando por la resistencia 3. ¿Okay? Entonces vamos en la siguiente diapositiva, a hallar nuestras ecuaciones. ¿Okay? Este es el circuito entonces que nos interesa para este segundo caso. Ok, entonces etiquetamos nuestros nodos con los voltajes de nodo y aquí aparece el nodo de referencia. Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo 1. Entonces aquí vamos directamente con la ecuación, como ya aprendemos en el video anterior. Entonces vemos qué resistencias se conectan con el nodo que estamos analizando. Entonces son la resistencia 1 y la resistencia 2. Tomamos los recíprocos, los sumamos y esta suma tiene signo positivo porque están asociados al voltaje 1, que es el que estamos analizando. La resistencia que se comparte con el nodo 2 es la R2, tomamos el recíproco y tiene signo negativo porque es una resistencia que se está compartiendo. Y luego tomamos la fuente esta de corriente como si fuera independiente.
Entonces ella está saliendo del nodo, tiene signo negativo y su valor es menos beta por I sub X. Entonces escribimos la ecuación asociada al primer uno, les repito, considerando la fuente de corriente dependiente como si fuera independiente. Ok, ley de Kirchhoff de corriente en el nodo 2. Entonces en el nodo 2, bueno, vemos que resistencias están conectadas directamente al nodo 2, son la 2 y la 3. Tomamos los recíprocos, los sumamos y el signo resultante es positivo. ¿Okay? Porque es el nodo que estamos asociando, ¿no? Analizando, perdón, el nodo 2. Se comparte la resistencia 2 con el nodo 1, tomamos el recíproco y el signo es negativo. ¿Okay? Porque estamos compartiendo. Y en este caso, la fuente de corriente independiente está inyectando su corriente en el nodo, tiene signo positivo. Entonces, estas dos ecuaciones son las ecuaciones que obtenemos directamente aplicando el análisis de nodo, considerando que la fuente dependiente está operando inicialmente como una fuente independiente, como si fuera independiente. Ahora debemos hallar la ecuación de control. La ecuación de control depende de quién, de la corriente esta I sub X, ¿no? Porque fíjense que la fuente dependiente está en términos de esa variable, ¿no? Es beta veces, ¿okay? Lo que sea beta, que es un número, por la corriente que está circulando entonces por la resistencia 3. Y sub X tenemos que escribirlo en términos de los voltajes de nodo. Y en términos de los voltajes de nodo va a ser B2 menos 0 entre R3. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? B2 entre R3. Esta ecuación 2 se va a reemplazar ahora en la ecuación 1, donde estaba la fuente de corriente dependiente. La manipulamos y el resultado es este que está acá. Entonces ahora, esta ecuación y esta ecuación son las que unimos aquí en nuestro sistema de ecuaciones y son las que debemos resolver para las variables que son los voltajes de nodo, de manera de poder resolver ese circuito. Vamos ahora con el caso 3. De esta manera entonces se procede con el caso 1. Las fuentes de corriente dependientes se tratan como independientes y luego se incorporan las ecuaciones de control, ¿no? Porque podemos tener más de una fuente de corriente dependiente. Vamos con el tercer caso. Entonces, vamos a considerar ahora fuentes de voltaje independiente y vamos a distinguir entonces dos variantes. Cuando la fuente de voltaje está conectada directamente al nodo de referencia o cuando está conectada entre nodos distintos al de referencia. Entonces vamos a hacer un ejemplo del primer caso. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, fíjense que no hay fuentes de corriente, solamente hay fuentes de voltaje independientes y están conectadas al nodo de referencia, ¿no? Que es este de aquí abajo. Entonces hay una fuente entre el nodo 1 y el de referencia y una segunda fuente entre el nodo 3 y el de referencia. Entonces, este caso es muy simpático porque fíjense que ahora directamente el voltaje 1, ¿okay? Es directamente 12 voltios y el voltaje 3 es menos 6. Fíjense que ahora la polaridad de la fuente está invertida. Entonces ya de nuestras tres variables hay dos que están especificadas, son conocidas. La tercera ecuación, ¿okay? Se obtiene aplicando la ley de Kirchhoff de corriente en el último nodo que nos queda, ¿no? Que es el 2. Entonces vemos qué resistencias están conectadas al nodo, que son estas de 12 kilos, 6 kilos y 12 kilos. Tomamos los recíprocos, los sumamos y el signo resultante es positivo, ¿no? Porque es el nodo de análisis, que es el 2. Con el nodo 3 se comparte esta resistencia de 12 kilos, tomamos el recíproco, signo negativo porque es resistencia que se comparte. Y igualmente con el nodo 1 hay una resistencia de 12 kilos, tomamos el recíproco y el signo es negativo, ¿no? Porque es una resistencia que se está compartiendo. No hay fuentes de corriente que alimenten el nodo, por lo tanto aquí tenemos 0. Entonces como B1 es 12, lo reemplazamos acá. Como B3 es menos 6, lo reemplazamos acá. Y es una ecuación que solamente lo desconocido es el voltaje 2, podemos despejarlo. Si ustedes hacen eso, el resultado es 3 medios. Entonces fíjense que esta variante del tercer caso es una variante
que nos ahorra mucho trabajo porque ya hay voltajes de nodos que están especificados, que conocemos su valor con antelación. Vamos entonces a la segunda variante dentro de este tercer caso, que es cuando la fuente de voltaje independiente está conectada entre nodos distintos al de referencia. Entonces, aquí el de referencia está abajo. Si nosotros aquí identificamos los nodos y etiquetamos los voltajes de nodo, aquí tendríamos un voltaje 1 y aquí un voltaje 2. Entonces, fíjense que la fuente de alimentación independiente no está conectada a tierra, sino entre estos dos voltajes. Entonces, bueno, aquí adicionalmente hay caso 1, ¿no? Fuentes de corriente independientes. Entonces, en un caso, en el nodo 1, la fuente inyecta su corriente y en el otro está saliendo. Entonces, esta va a aparecer con signo positivo en la ecuación y esta con signo negativo en la ecuación. Entonces, vamos a hallar nuestras ecuaciones para que vean cómo se procede en este caso. Entonces, aquí aparece un comentario, ¿okay?, que lo estoy dejando para este momento para que no se intimiden con esta palabra aquí que aparece supernodo. Entonces, los nodos conectados a través de fuentes independientes de voltaje generan lo que se llama un supernodo. ¿Okay? Entonces, para tratar ese supernodo, nosotros retiramos la fuente y simulamos que los dos nodos están unidos. Entonces, nosotros tenemos aquí un primer nodo, un segundo nodo, pero para el caso del análisis en este caso, nosotros es como si cortáramos aquí, cortáramos acá, retiramos la fuente y ahora vamos a tener un gran nodo. ¿Okay? Es como si no existiera esto. Y este es el que llamamos el supernodo. Entonces, es en este nodo, en este supernodo, que vamos a hacer nuestro análisis de Kirchhoff. Entonces, esta corriente es la de la fuente, va a ingresar en este supernodo, esta va a salir, la de la resistencia de 12K va a salir, y esta de la resistencia de 6K, ¿ok?, va a salir. Entonces, estas cuatro corrientes son las que están entrando y saliendo de este supernodo, ¿no?, en esta región ahora del circuito. Y es en este supernodo que vamos a aplicar entonces la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en detalle en la diapositiva que sigue. Ok, entonces, identificamos los nodos, etiquetamos los voltajes de nodo B1, B2, y aquí abajo está el de referencia. Y como les decía, en este supernodo, que se obtiene retirando la fuente de alimentación y simulando que ambos nodos ahora están coincidiendo, ¿okay?, nosotros entonces aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente. Como les decía, es como si este fuera entonces nuestro gran nodo y esta fuente de alimentación no está presente. Entonces, la corriente de 6 miliamperios está ingresando en el nodo y las otras tres, esta de 6 kilos sale, la que va por la resistencia de 12 kilos sale, y la de la otra fuente de alimentación también sale. Entonces, lo que entra es 6 mili y las otras tres están saliendo. Entonces, vamos a tener que esta es B1 entre 6K, la otra es B2 entre 12K, y más los 4 miliamperios de la fuente de corriente, de la otra fuente de corriente de alimentación. Entonces, reescribimos esta ecuación. ¿Okay? Fíjense que vamos a tener 1 entre 6K por B1, más 1 entre 12K por B2, y eso es igual a ¿qué? A 6 mili menos 4 mili, que es 2 miliamperios. Entonces, esta es nuestra primera ecuación, que es el resultado de aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo. La otra ecuación se obtiene viendo la relación de voltaje o identificando la relación de voltaje que aparece en el supernodo. Entonces, en este caso, aquí tenemos B1, ¿ok?, menos B2 es igual a 6, a la fuente de alimentación, ¿no?, independiente, esta fuente de voltaje independiente. Entonces, esa es nuestra segunda ecuación.
la relación de voltaje en el supernodo y ley de Kirchhoff de corriente en el supernodo. Entonces esas dos ecuaciones se expresan aquí en forma compacta, en forma matricial. Este sistema se resuelve para nuestras incógnitas, que son los voltajes de nodo, y podemos calcular sus valores. Entonces así se procede cada vez que tengamos fuentes de voltaje independiente conectadas entre nodos distintos al de referencia. Vamos con el cuarto caso, donde ahora las fuentes de voltaje son dependientes. Entonces podemos tener las mismas variantes, fuentes de voltaje conectadas al nodo de referencia, fuentes de voltaje dependientes me refiero, al nodo de referencia o entre nodos distintos al de referencia. ¿Cómo se procede? Bueno, como se procede cada vez que tengamos fuentes dependientes. Inicialmente las tratamos como si fueran independientes y posteriormente hallamos la ecuación de control. Entonces les repito, inicialmente se tratan como si fueran independientes y luego incorporamos la ecuación de control. Entonces vamos con un último ejemplo que trata este cuarto caso. ¿Okay? Entonces, como les decía, inicialmente se procede como en el caso 3. ¿Okay? Se tratan como si fueran independientes y posteriormente se halla la ecuación de control. Entonces, aquí tenemos entonces una fuente de voltaje dependiente conectada al nodo de referencia. Y ella es una fuente de voltaje controlada por corriente. Entonces tenemos dos voltajes de nodo, el nodo de referencia aquí abajo. En nodo 1 se tiene fuente de voltaje dependiente conectada al nodo de referencia. El valor entonces de V1, la tratamos como si fuera independiente. Bueno, el voltaje 1 entonces va a ser 2000, 2K por I sub X. Escribimos eso y esa es nuestra primera ecuación. Entonces, listo el nodo 1. Vamos con el nodo 2. Entonces, ley de Kirchhoff de corriente en el nodo 2. Bueno, vemos que resistencias están conectadas al nodo 2. Son la de 1K y la de 2K. Tomamos los recíprocos, los sumamos, signo positivo. La resistencia que se comparte con el nodo 1 es esta de 2K. Tomamos el recíproco, signo negativo. La fuente de corriente independiente inyecta su corriente al nodo, tiene signo positivo. Esa es nuestra segunda ecuación. Como estamos en la situación donde hay fuentes dependientes, hallamos la ecuación de control. ¿Okay? Vemos que la fuente de voltaje dependiente depende entonces de la corriente I sub X, es controlada por corriente. La corriente I sub X está circulando entonces por esta resistencia de valor 1K. En términos del voltaje de nodo, esta corriente I sub X va a ser V2 entre 1K. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, ahora reemplazamos esta ecuación 3, ¿okay? La de control, en la dependiente, y eso nos da entonces esta ecuación que hemos llamado la ecuación 4. Entonces, estas dos ecuaciones, esta que es consecuencia de reemplazar la ecuación de control en la dependiente, la 3 en la 1, y la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo 2, estas dos ecuaciones aquí están expresadas en forma compacta, en forma matricial, y este sistema se puede resolver para las dos incógnitas que son los dos voltajes de nodo. Su resultado entonces sería V1 igual 16 voltios y V2 igual 8 voltios. Entonces con esto terminamos nuestro estudio del método de los voltajes de nodo o de manera simplificada el análisis de nodos. Vamos a hacer un video adicional para tratar el método de las corrientes de malla, y el método de las corrientes de malla es el complementario o el dual de este método de los voltajes de nodo. Entonces lo vamos a estudiar con mayor rapidez, ¿no? Mucho de lo que aprendimos en este método se traslada tomando ciertas variaciones. Lo que es fuente de corriente será fuente de voltaje en el otro y así viceversa, ¿no? Entonces van a ver que es bastante sencillo, bastante simple si uno entiende a cabalidad este método entonces de los análisis del análisis de nodo.
Y este es un método que se emplea mucho en los sistemas de potencia, ¿no? En materias que van a ver más adelante en su carrera, por lo tanto es importante que se domine con bastante propiedad. Entonces, bueno, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan entonces un excelente día.